Bien, doctora y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Continuamos con el desarrollo del título octavo, Delitos contra la vida y la integridad corporal, y vamos a desarrollar el capítulo 2 referente al aborto. Pero antes de ingresar a la interpretación misma de los artículos previstos en este capítulo, es necesario conocer algunos aspectos como es la vida humana dependiente, que es la que se desarrolla desde la anidación del embrión en el útero y el cual se produce unos 12 días después de la fecundación hasta el nacimiento del bebé, con el cual empieza la vida humana independiente. La vida humana independiente se considera que comienza con la primera respiración pulmonar. En este caso, el Código Penal castiga los delitos de aborto y de lesiones al feto, ya que son los dos casos en los que se puede producir un daño a la vida humana dependiente. En estos dos delitos se daña al feto, ya que el aborto se produce y provoca una interrupción de la gestación con la desaparición del feto. Una vez conocidos estos antecedentes, a continuación se muestran las interpretaciones de los artículos. Artículo 263, que castiga a toda persona que sea responsable de la muerte de un feto dentro del vientre materno o que sea responsable de su expulsión anticipada. Esta será sujeta a las siguientes sanciones. Primero, con privación de libertad de 2 a 6 años en caso de que el aborto fuera practicado sin el consentimiento de la mujer, o si es que ésta fuera menor de 16 años. Segundo, con privación de libertad de 1 a 3 años si fuera practicado con el consentimiento de la mujer. Tercero, con reclusión de 1 a 3 años a la mujer que hubiera prestado su consentimiento. Estos tres casos se sancionan a los delitos consumados. Por otra parte, la tentativa por parte de la mujer no es punible, es decir, que no es castigado. Artículo 264. Aborto seguido de lesión o muerte. En esta se distinguen dos causales. Una, cuando el aborto haya sido practicado con el consentimiento de la mujer, se impondrá ahí una pena de libertad de 1 a 4 años, y si después de esto se provoca la muerte, entonces se aumentará en una mitad. Por otra parte, si el aborto no es consentido por la mujer y ésta resulta con alguna lesión, se impondrá al autor una pena de privación de 1 a 7 años, y si ocurriera la muerte después de esto, se impondrá una pena de privación de libertad de 2 a 9 años. Ambos son delitos consumados. Artículo 265. Aborto honoris causa. Esta es cuando se practica a continuación del embarazo y se considera un deshonor para la madre, pero aún así, esta tiene una pena privativa de 6 meses a 2 años, en caso de que sea consentido por la mujer, y puede ser agravado en 1/3 si es que sobreviene la muerte. Artículo 266. Aborto impune. Se considera un aborto impune o no imputable, es decir, sin pena o sanción. Primero, cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, rapto, no seguido de matrimonio, estupro o incesto. En estos casos no se aplicará ninguna sanción. Haciendo un paréntesis, nos referimos al estupro cuando ocurre que una persona mayor de edad tuviera un acceso carnal con una persona de uno u otro sexo que sea mayor de 14 años y menor de 18 años. Según la actual legislación boliviana, este acto será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Por otra parte, tenemos el incesto, que es un abuso sexual cometido hacia una persona, niño, niña, adolescente, con el que existe una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, es decir, que significa una relación sexual entre personas que son familiares y no pueden casarse por ley. Esto también abarca una relación sexual entre un padrastro y un hijastro. Continuando, el segundo caso es si es que el aborto hubiera sido practicado con el fin de evitar un peligro mayor para la vida o para la salud de la madre, y si este peligro no se podía evitar por ningún otro medio. En ambos casos, el aborto debe ser practicado por un médico y con la autorización de la mujer y una previa autorización judicial. Artículo 267. Aborto preterintencional. Es cuando el aborto se provoca por una acción violenta que produce efectos de mayor gravedad que los que se pretendían causar de inicio, pero siendo que el embarazo es notorio o de conocimiento. En este caso, el culpable será sancionado con reclusión de 3 meses a 3 años. Es un delito consumado. Artículo 268. Aborto culposo. El que por culpa, es decir, cuando el autor comete el hecho, ya sea por negligencia, por imprudencia o impericia, cause el aborto,
incurrirá en una prestación de servicio de hasta 1 año. En este caso se castiga un delito consumado. Artículo 269. Práctica habitual del aborto. Este castiga a aquellos que practican el aborto con cierta frecuencia o habitualidad y se sanciona con una pena privativa de libertad de 1 a 6 años. A continuación les mostraremos 2 videos y veremos a qué clases de delito corresponden e identificaremos los elementos del tipo. No cesa la violencia contra las mujeres en el Atlántico. Una joven de 15 años en estado de embarazo fue brutalmente golpeada por su pareja. Por eso regresamos con Margarita Ariza a Barranquilla. ¿Qué fue lo que pasó, Margarita? ¿Cómo está ella? Aún adolorida por los golpes y peor aún por la pérdida de su bebé que venía en camino, encontramos en su casa en el suroccidente de Barranquilla a la joven de 15 años, a quien su pareja le propinó una golpiza que le ocasionó un aborto. Estaba peleando con él y cómo es que se llama, y él me metió una patada. Dice la menor que en la agresión también participó una cuñada. Y después que me cogió por el cabello, me tiró a la cama, me puso la pierna en la barriga y cuando me hice la ecografía salió un aborto retenido de 8 semanas y 2 días. El padre de la adolescente dice que no era la primera vez que su hija era agredida por su pareja de 19 años. Agredió física el primero antes que las hermanas. Él venía agrediéndola y verbal y físicamente. Los padres de la menor, que tenía 3 meses de embarazo, instaurarán en las próximas horas la denuncia ante la fiscalía. En este caso, la clase del delito al cual corresponde son delitos contra la vida y la integridad corporal. El bien jurídico que la ley protege es la vida y la integridad corporal. En los elementos del tipo, la acción o conducta es que es responsable de la muerte y lesiones, donde el sujeto activo es el conviviente y la cuñada. El sujeto pasivo es la mujer y el humano dependiente. El objeto material del delito es la vida y la integridad corporal, y el resultado son lesiones gravísimas en la madre y la muerte del humano dependiente. El precepto legal al cual llegamos es el artículo 263 referente al aborto y el artículo 264 aborto seguido de lesión o muerte. La sanción a la que se llega es la privación de libertad de 1 a 7 años. El aspecto subjetivo es dolor. Tanto el conviviente y la cuñada tenían conocimiento del embarazo de la mujer y aún así cometieron el acto de violencia. El grado de ejecución es consumado. A continuación les mostramos un segundo caso para el cual realizaremos una misma actividad. Y en la ciudad de La Paz, la policía ha aprendido a un médico que practicaba abortos en pleno centro. Estamos hablando de un consultorio médico ubicado sobre la Tunuzla. La intervención al centro médico ubicado en la calle Tunuzla la realizó el personal de la Fuerza Anticrimen de la zona sur en horas de la tarde del día jueves, ya que recibieron la denuncia del Hospital Los Pinos, donde una mujer ingresó a raíz de que sufrió complicaciones tras un aborto que se realizó de forma ilegal. Diagnóstico de haber practicado un aborto y haber tenido una perforación del útero. Es así que el personal de homicidio se constituye en el lugar, realiza las primeras pesquisas y las entrevistas con la señora y se obtienen los datos de que es una persona que tiene 4 hijos, es de recursos económicos bajos y había recurrido a esta zona para buscar quién la pueda ayudar. La persona aprendida en este caso es un médico cirujano, quien estaba a cargo de este centro médico particular donde realizaba pruebas de embarazo, atención ginecológica y además ofrecía el servicio de abortos en caso de que las pacientes lo solicitaban. Hugo Torres, médico cirujano, y revisado el ambiente se puede encontrar la camilla ginecobstétrica, se pueden encontrar instrumentos, cuáles son para extraer y realizar legrados, y las tarjetas y los sellos del médico que al estudio pericial en primera instancia son compatibles con la tarjeta que se había entregado a la víctima. En este segundo caso, vemos que la clase del delito a cual corresponde son delitos contra la vida y la integridad corporal, y el bien jurídico que la ley protege es la vida y la integridad corporal. Entre los elementos del tipo, la acción o conducta es dedicar a la práctica habitual del aborto, porque el doctor se dedicaba a esa práctica. El sujeto activo es el médico y también la mujer, por haber dado el consentimiento. El sujeto pasivo es el humano dependiente y también, ¿no?, en cierto grado la mujer.
El objeto material del delito es la vida y la integridad corporal. El resultado son lesiones gravísimas en la madre y la muerte del humano dependiente. El precepto legal es el artículo 269, práctica habitual del aborto, y el artículo 264, aborto seguido de lesión o muerte. La sanción es la privación de libertad de 1 a 7 años y se puede agravar en caso de que la madre fallezca en 1/3, ¿no? El aspecto subjetivo es doloso, dado que el médico conocía, ¿no?, de que con el procedimiento iba a causar y provocar la muerte del feto. El grado de ejecución es consumado. En conclusión, decimos que es necesario proteger la vida humana dependiente, puesto que por su delicadeza resulta fácilmente violable. Y por otra parte, considero de manera muy personal que debería de implementarse un apartado en este capítulo, el cual refiere al aborto intencional y que sea dolosamente causado por el progenitor, dado que la mayor parte de estos delitos son cometidos por este y solamente se sanciona hacia el médico o hacia la mujer, y además que no existen penas cuando el grado de ejecución es tentativo. Muchas gracias, y si se tiene alguna duda o comentario al respecto, por favor nos lo hace conocer al final de la presentación. Gracias.